portador de tu gloria seré. Y eso es lo que se ha estado moviendo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias por tu presencia. Tu presencia, Señor, que ha sido promesa para nosotros. Hoy te doy gracias porque desde ya te estás moviendo. Yo puedo sentir tu presencia. Yo puedo sentir, Señor, tu presencia en esta casa. Así que, Padre, yo te pido que hoy impartas el ánimo, la voluntad, la decisión de consagrarnos a ti y a tu ministerio. Que impartas la voluntad y la decisión de ser agentes de cambio, de tomar de ti, para que una vez que hemos tomado de ti, vayamos a darles a otros. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo declarando que hay un mover sobrenatural en esta casa y que todo corazón va a salir tocado con tu presencia. Así que, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de predicar, estoy muy contenta. Yo no sé si se dieron cuenta de la victoria de nuestra gacela, de Charolyn. Amén, un orgullo limonense, orgullo de esta casa también. Antes de que Charolyn partiera para la Alemania, yo pude hablar con ella, la llamé, me dice, pastora, como que sabía, le digo, sí sabía. Porque no ha sido fácil, ha sido tan difícil para nuestros atletas, porque no solamente es luchar contra promesas que no se cumplen, sino contra un mundo espiritual. Me contaba Charolyn, y espero no ser infidente con esto, ¿verdad? Que ella ha tenido lucha cuando ella ha llegado y le toca el cuarto con gente de otros países en donde se practica la brujería. Mientras Charolyn está orando, aquellas mujeres están en sus danzas, en sus ritos, con demonios, porque son demonios los que veneran las cosas que le han hecho a ella, terribles. Y me decía, pastora, ya yo no quiero estar con estas mujeres ni ir a este país. Le digo, pues no vas a volver. Y yo le decía, Charolyn, no te he visto correr, te he visto volar. Le digo, vas a ir a romper marcas. Y empezamos a orar por el teléfono, y cuando Joyce me decía, porque solamente he visto a Charolyn una vez correr y no pude. Me escondí detrás del sillón porque yo decía, ay no, me va a dar un infarto, yo no puedo verla. Y que no se pudo, y que no, en este que viene, y cuando me llama mi hija, mami, Charolyn. No fue ninguna noticia nueva, porque Charolyn corría con la presencia del Señor a la par de ella. Amén. Así que nos gozamos, Joyce, nos gozamos, porque la victoria de Charolyn es nuestra también, ¿verdad? Amén. Muy bien. Bueno, hemos venido aprendiendo, y me incluyo porque he aprendido tanto, y cosas que no entendía por qué me sucedían, las he podido entender. Empezamos a hablar acerca de lo sobrenatural de Dios, ese ámbito que no se ve, ese ámbito que no tiene explicación científica, pero que existe, que es real, que nos rodea y que nos afecta, el ámbito sobrenatural. Y hemos podido entender que fuimos creados para caminar en lo sobrenatural de Dios. Y todos en algún momento hemos experimentado lo sobrenatural, sea creyente usted o no sea creyente usted. Lo hemos experimentado. Muchas veces, estando en angustia, hemos podido sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces usted ha venido aquí de visita tal vez,
y viene tranquilo, tranquila, y de un momento a otro usted empieza a llorar y usted ni siquiera sabe por qué está llorando. Eso es sobrenatural. Estuvimos hablando también que la fe es la llave que nos hace entrar y movernos en ese ámbito sobrenatural. Hay 3 dimensiones de lo sobrenatural, que es la fe, la unción y la gloria de Dios. Hablamos que la fe es la palabra griega emuná, que significa firmeza, lealtad, veracidad, reino. Y hemos podido observar que todos estos atributos forman parte de la naturaleza de Dios mismo. Por eso es que cuando Dios ha dicho algo, esto se cumple porque se cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿cómo es eso que Dios habla? Es que ustedes los cristianos están volados. Sí, muy probablemente sea cierto. Pero no me va a decir usted que usted en algún momento de su vida no ha escuchado una voz o 2 voces. Una que le diga, no, hiciste mal. Y otra que le dice, no, si para eso es la vida, para disfrutarla. No, pero si una, nada más no te va a hacer daño. Claro que se han oído esas voces. Yo no conocía de nada de esto. Yo no conocía el mundo sobrenatural de Dios porque me enseñaron que el mundo era nada más lo que yo podía ver, sentir, palpar y oír. Yo empecé a adentrarme en este mundo sobrenatural de Dios cuando nace mi segundo hijo, nuestro segundo hijo. Estando él con un respirador artificial, yo no podía creer lo que estaba pasando. Empecé a tener experiencias sobrenaturales que ninguna religión me la enseñó. Yo me acuerdo que yo iba a ver a mi hijo y había una voz que me decía, mira lo que le hace tu Dios a tu hijo. No es que Él es un Dios de amor y de misericordia. Otra voz me decía, no. Tu Dios no hace eso porque tu Dios efectivamente es amor y es misericordia. Y empecé a tener experiencias sobrenaturales que me llevaron a una visita donde la psiquiatra. Porque nadie entendía. Y porque se quiso tener una explicación científica. ¿Y saben qué? Me puso peor la psiquiatra. Porque la recomendación de aquella mujer fue interne a su chiquito en una institución. Hermanas y hermanos, fue la última vez que esa mujer me vio la cara. Porque yo nunca iba a permitir que mi hijo estuviera internado y yo en la calle feliz. Pero ahí fue donde empecé a descubrir que había un Dios que actuaba sobre y encima de la naturaleza. Por eso todo lo que les hemos enseñado son experiencias que hemos vivido. ¿Quién ha vivido aquí lo sobrenatural de Dios? Amén. Y yo espero que próximamente todas las manos sean levantadas. Porque si hay un mover lindo, si hay un mover que refresca, si hay un mover que te eleva a las alturas, es justamente el ámbito sobrenatural de Dios. Habíamos dicho que fuimos creados como seres sobrenaturales. Y habíamos dicho que Dios nos quiere bendecir y nos quiere bendecir ¿cuándo? Ahora. Porque hay gente que piensa que la vida linda, que la vida buena se va a vivir en el cielo, y sí también. Pero la palabra del Señor dice que nosotros vamos a ver la misericordia de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Y por eso, estoy enseñando esto porque la iglesia tiene que caminar y moverse en lo sobrenatural de Dios. Hoy les vengo a hablar acerca del segundo nivel de lo sobrenatural, que es la unción. Tal vez si usted nos visita por primera vez
o tiene muy poquito tiempo de estar con nosotros, usted ha visto cosas que pasan en este lugar que no son normales. Y tal vez usted dirá, no, si es que no, yo no entiendo cómo les da la brincadera con aquel calor, y si pudieran seguir brincando, siguen brincando. Yo no sé cómo no les estorba el calor. ¿Sabe por qué? Porque hemos encontrado el gozo en la danza y en la alabanza. Tal vez usted ha venido aquí y usted ha visto cómo la gente cae con un efecto dominó, tú. Eso no lo hace hombre ni lo hace mujer. Tal vez usted ha visto cómo a veces la gente empieza a reírse con carcajadas, o empiezan a llorar, o se desvanecen, o empiezan a hablar cosas que usted no entiende. No se preocupe, yo tampoco entendía. Y no se preocupen, yo tampoco creía, porque eso no me lo enseñó la carrera de sociología, eso no me lo enseñó la carrera de psicología, eso me lo enseñó un Dios vivo. Todas estas manifestaciones son producto de la unción, y yo les voy a explicar qué es la unción. Unción viene de la palabra ungir. Ungir significa aplicar, frotar, untar. Un ungüento, una crema o aceite o alguna sustancia, con el fin de consagrar o de proteger. Esta costumbre en realidad no ha sido tanto nuestra. Ha sido una costumbre muy amplia en el Medio Oriente. En el Medio Oriente se tenía la costumbre de ungir a los enfermos. En el Medio Oriente se tenía la costumbre de frotar a las ovejas con un ungüento especial que hacía que los animalitos no se les pegaran y estuvieran lejos de ella. Y en Medio Oriente también, cuando una persona llegaba de visita, se hacían 3 cosas. Se le daba un besito o 2 aquí, y no era que eran raros, era costumbre, todavía es costumbre en Israel y en los países del Medio Oriente. Se les lavaban los pies y se les ungía con aceite la cabecita. ¿Por qué? Porque venían caminando debajo de un sol grandísimo. No había bus, no había carro, no había tren, no había nada. Y generalmente esta parte del cuero cabelludo se lastimaba por el sol, aunque tuvieran turbantes. El hecho de aplicarles a estas personas un ungüento, significaba un refrescamiento. Pero desde tiempos antiguos, la unción ha sido siempre la forma en que se sella la consagración a Dios. Se ungía a todo aquello que se quería consagrar a Dios o apartarlo para Él. Y la primera vez en la palabra del Señor en donde se nos habla sobre ungir, se encuentra en Génesis 28, 18. Dice así: y se levantó Job de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esta es la primera mención en la palabra del Señor de que algo se unge. Jacob no tenía nada que ofrecerle al Señor y le ofrece una piedra como señal. Y gracias a este pacto en que entra él con el Señor, él puede ver lo sobrenatural de Dios en su vida. Amén. Ahora, la palabra ungir aparece por primera vez en la palabra del Señor como un acto de consagración en Éxodo 29, 7. Aquí está hablando acerca de los sacerdotes y dice: y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y les
ungirás. Aquí estaba hablando de Aarón y de sus hijos. Y nos está hablando de un aceite llamado aceite de la santa unción. Los que son de casa y han estado con nosotros saben de lo que les estoy hablando porque ya enseñé. Pero voy a hablar un poquito nuevamente desde otra perspectiva acerca de lo que es el aceite de la santa unción. Y quiero que por favor abramos las Biblias en Éxodo 30 del 22 al 30. Ustedes lo van a tener en sus pantallas. Yo lo voy a leer aquí. Y dice así la palabra del Señor. Dice, el aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, ungüento superior, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás. Y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean, ¿qué dice la palabra? Mis sacerdotes. Este fue un aceite que el Señor le dice a Moisés cómo es que él lo quería hacer. Aquí nos habla de cantidades. Y como en la palabra del Señor todo tiene significado, todas estas cantidades nos habla de 500 ciclos, 250, 250, 500 y de un hin. Todas estas cantidades son múltiplos de 5. Y 5 es el número de la gracia. O sea que la unción nosotros y nosotras la recibimos por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué significa? Favor inmerecido. Ni usted ni yo merecemos la gracia de tener la unción. Pero a Él le plació, amén, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ahora, todas estas especies significan algo. Ustedes saben por el estudio que les di que la mirra es una especie con un olor agradable, pero con un aroma amargo. La mirra significa o representa dentro de este aceite de la santa unción los sufrimientos, el quebrantamiento, los padecimientos, el dolor, la prueba, la tribulación que todos en algún momento hemos pasado. Por lo tanto, la mirra dentro de la unción representa el precio que tenemos que pagar por ella. Porque hermanos y hermanas, la unción no es gratis. Uno ve a un hombre y una mujer, o a una mujer y uno dice, yo quiero tener eso que él tiene. Voy a hablar en términos de género. Cuando hablo de hombre, voy a hablar de hombre y de mujer. Voy a hablar en términos de género. Y usted dice, yo quiero tener lo que ese hombre tiene. Pero estarías dispuesta a pagar el precio para llegar a tener la unción, porque la unción no es de gratis. No es que usted va a llegar de buenas a primeras, usted va a imponer manos y la gente se va a sanar. No es que de buenas a primeras usted va a llegar y los milagros, las señales y los prodigios le van a seguir. La unción no es de gratis. La unción conlleva pagar un precio, porque la unción es ni más ni menos
el hambre y la sed que tenemos de Dios, que nunca se sacian. Amén. Es esa hambre por estar en su presencia, por escudriñar su palabra. Es esa sed de estar en comunión con Él. Es cuando le decimos, Señor, me puede faltar todo. Mire, a mí me puede faltar mi esposo a quien amo. A mí me pueden faltar mis hijos. A mí me puede faltar todo, pero a mí Él no me puede faltar. Amén. Esa es la unción. Nos habla de la canela. Y la canela dentro de este mover de la unción representa la firmeza y la estabilidad. Esto aplicado al carácter del cristiano y de sus fundamentos para operar en la unción. Porque la persona que quiera tener la unción del Señor tiene que ser una persona que camine en decisiones y no en emociones. Ay, no, hoy no tengo ganas. No, es que yo muchas veces no tengo ganas. Pero yo sé que yo tomé una decisión. Servirle al Señor con todo mi corazón, apartarme para Él y apartarme para su ministerio. Amén. La persona que vaya a portar la unción de Dios tiene que ser una persona estable. Hoy no oro por nadie porque hoy no estoy de ánimo. ¿Sabe qué? Si usted alguna vez ha dicho eso, usted no es merecedor ni merecedora de la unción de Dios. Porque cuando Dios nos manda a servirle, usted le sirve como esté. Usted puede orar por otros a pesar de que usted esté viviendo un mal momento. ¿Ustedes creen que para nosotros todo es color de rosa? No, hermanos y hermanas, están equivocados. Nosotros tenemos aún lucha. Tenemos aún tribulaciones. Pero nos paramos en la brecha y dijimos, vamos a creerle a Dios. Y con problemas o sin problemas le vamos a servir a Él. Amén. Gente de decisiones, no gente de doble ánimo. Gente que le diga, Señor, al 100%, no al 98%, no al 95%. Que me duele la cutícula de la uña derecha, no voy a la iglesia. Que me peleé con el marido, no voy a la iglesia. Es cierto que Jehová es tu marido, pero con él no estás peleando. Así que no vas a aportar la unción. La otra especie que se menciona es el cálamo. El cálamo se asocia a los dones del Espíritu Santo. El cálamo era una vara que crecía en las orillas del río Nilo, que se utilizaba para medir. Así que cálamo nos está hablando de la autoridad divina y del gobierno. Esto nos da a entender que la unción fluye cuando nosotros funcionamos bajo autoridad. Yo quiero la unción de la pastora. Yo quiero la unción de los pastores, de varones, de mujeres, de matrimonios. Pero usted no se sujeta. Le dicen que venga a servir. Ay, no. Pero si me siento, sí. No, y está bien que se siente porque es cansado. Vaya al servicio sanitario y cuida. No, lo siento. I'm sorry. No. Usted quiere la unción, pero no se somete a la autoridad. Yo me someto a la pastora, pero a los demás pastores no. No, señores ni señoras. Hay una cuestión que se llama autoridad delegada. Y si usted no se sujeta a sus pastores de red, tampoco se sujeta a mí. Así es, amén. Así que el cálamo nos habla de autoridad y de gobierno. Y la unción solamente va a fluir bajo aquel hombre o aquella mujer que esté bajo autoridad. La otra especie es la casia. Casia es un lindo nombre. Significa doblar, humillar, hacer reverencia. La casia representa la adoración y la oración extravagante. ¿Sabe por qué? Porque la unción de Dios genera aquella ansia de postrarse, aquella ansia de adorarle. El domingo pasado hablé sobre aquella mujer sirio-fenicia. ¿Se acuerdan? Que quiso impresionar a Jesús.
hablándole un lenguaje que no le pertenecía, porque aquella mujer era pagana, era sirio-fenicia, era cananea y hasta griega. Y aquella mujer va detrás de Jesús por su milagro, porque su Dios no pudo hacer nada, porque su rey no pudo hacer nada, porque la medicina de su tiempo no pudo hacer nada. Y aquella mujer intenta impresionar a Jesús hablándole en un lenguaje de pacto. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y yo les preguntaba a usted, ¿qué no se hace por un hijo enfermo? Usted no ha tenido hijos enfermos gravemente, dele gracias a Dios. Pero cuando nuestro hijo está al borde de la muerte, al borde no en la muerte misma, usted muchas veces se desespera. Ustedes saben que cuando mi hijo estaba vivo, alguien de Limón me llamó a mí y me dijo, Carmen, y yo, sí, yo puedo sanar a tu hijo. ¿De veras? ¿Y cómo? Me vas a dar una foto de un muerto y $1 y lo vamos a mandar a Perú, donde los grandes maestros, así tengo vivo a fulano, así tengo vivo a sutano, así camino yo porque tocaste mi espalda. La espalda de aquella mujer era así, caminaba, así. Así que yo puedo sanar a tu hijo. Y yo le dije, ¿sabe qué, señora? Yo prefiero a mi hijo muerto que vivo de esa forma. Gracias al Señor, la desesperación mía no llegó a tal extremo de hacer una tontera. Pero usted se desespera cuando un hijo está enfermo. Y aquella mujer no logró nada con los gritos. Aquella mujer trató de decirle, sí, pero dame de las migajas. No, ni las migajas. Fue cuando aquella mujer se postró en adoración, que en este contexto era la palabra griega proskuneo, que significa arrodillarse, lamer la mano como un perro, que Jesús dijo, yo le voy a hacer el milagro a esta mujer. Cuando le habló en el lenguaje favorito de él, la adoración. Porque le voy a decir otra cosa. El momento en que la unción se derrama, muchas veces es a través de la adoración. Y todas estas especies unidas en el aceite, extracto del árbol del olivo. Aquel árbol que puede durar 2000, 3000 años. Aquel árbol que crece erguido hacia el cielo, que representa al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué era todo este aceite? Como se lo dije anteriormente, era para ungir los sacerdotes, era para ungir los utensilios y para ungir el tabernáculo en sí. ¿A fin de qué? De consagrarlos, de identificarlos y de prepararlos para recibir la gloria de Dios. Porque la unción te prepara para recibir la gloria, que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Y esto también se refiere a nosotros. El Señor nos consagra, el Señor nos aparta, nos santifica, pero nos identifica también. Cuando hay una oración que llega delante de su presencia, el Señor dice, yo esta mujer la conozco, yo este hombre la conozco. Ellos han sido consagrados para mí y consagrados para mi ministerio. Amén, yo no sé usted, pero yo quiero que Dios me identifique como una mujer consagrada a Él y a su servicio. Ahora, en el tabernáculo nadie podía tocar un instrumento sin haber sido ungido antes. Porque como se los vuelvo a decir, la unción es la que nos alista y la que nos prepara para pararnos frente a la presencia de Dios. Elías, el profeta Elías a mí me impacta. Porque Elías, yo lo puedo visualizar, no lo he visto, ¿verdad? Lo visualizo, ¿verdad? Tampoco voy a mentir aquí. Yo puedo visualizar a Elías. Aquí, aparentemente era un hombre tosco, robusto, diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué lindo
poder pararse con autoridad y decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías fue un hombre ungido, el más ungido tal vez de los profetas, y después Eliseo. Aquel Elías había resucitado un niño. Aquel Elías dijo: vivo Jehová, en cuya presencia estoy, que no llueve y no llovió. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que llueve y llovió. Aquel hombre vivía en la unción le perseguía, porque la unción también son los milagros de Dios. También, no solo milagros, también son los milagros de Dios. Pero Elías se metía en la presencia de Dios. A Elías lo identificaron en el cielo y en el infierno. Este es un hombre que vive en la presencia de Dios, que ora, que ayuna, que adora, que alaba. ¿Podría usted decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy? Muy poquitos amenes. Cuesta, pero se puede. Amén. Ahora, la unción no solamente nos consagra, sino que nos protege. Antes, cuando yo viajaba sola a San José a las 12 de la noche, 11 de la noche, me decían: ¿no le da miedo? No. ¿Por qué me va a dar miedo? Yo nunca estoy sola. Yo no le tengo temor a estar a solas, porque yo sé quién está conmigo. Amén. Y así como aquellas ovejitas se le frotaba aquel ungüento y los bichos no podían tocarlas, eso también pasa con la unción. La unción es protección para nosotros. Amén. Porque la unción es el producto del morar de Dios dentro del hombre. Es la presencia de Dios en mí. Es la presencia de Dios en nosotros. Amén. Y si usted quiere ver la gloria de Dios, camine en la unción, porque la unción te prepara para recibir. La unción es presencia de Dios, es poder de Dios, es virtud. En algunas versiones, cuando aquella mujer con aquel flujo de sangre toca el borde del manto de Jesús, que lo que tocó fue esto, los tzitzits. Esto tiene su significado. En algunas versiones dice: y virtud salió de él. Porque la unción es poder, es virtud, es consagración, es protección, es comunión con el Espíritu de Dios, es andar con Cristo y escucharle, es obedecerle y es actuando sobre todas cosas en fe. Y si hay algo que describe la unción, es esto: la unción es la habilidad de Dios por sobre mi habilidad. La unción fue lo que posibilitó a David para que matara gigantes, porque él no hubiera podido. Si usted lee 1 Samuel 17, no lo busquen, sí, 1 Samuel 17, usted va a encontrar la historia. Y dicen que cuando a David lo vieron, dijeron: eso, porque era de hermoso parecer, era como finito el David. No tenía cuerpo de guerrero. A lo mejor hasta pensaron mal, porque no era el prototipo del hombre de la época con músculos y cuadritos, así como todos los varones de esta iglesia. Mentira, Eduardo, mentira. Pero fue la unción. Cuando la unción de Dios venía, David adquiría una fuerza espectacular y podía matar leones, y podía matar osos, y podía matar gigantes. La unción de Dios te capacita para matar ese gigante. Amén. Eso es lo que hace la unción de Dios. Aunque te digan que no puedes, aunque te digan que no calificas, aunque pienses que no tienes fuerzas, porque es la habilidad de Dios por sobre la habilidad nuestra. Amén. Amén. Cuando la unción de Dios está sobre mí y en mí, Dios va a hacer a través mío cosas grandes. Diga a la persona que está a la par: Dios va a hacer a través mío cosas grandes. Amén. Porque la unción es Dios haciendo a través mío.
¿Sabe por qué? Esto suena como pretencioso, pero Dios necesita brazos en esta tierra. Dios necesita corazones que amen conforme a su corazón. Dios necesita que la gente hable lo que Él necesita que se diga. Dios necesita gente que llore por la demás gente cuando Él está llorando por usted también. Amén. Así que la unción es Dios haciendo a través mío. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio tenemos nosotros. Ahora, hay dos tipos de unción. Bueno, hay varios tipos, pero hay dos unciones. La unción personal, que la encontramos en Efesios 4:7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que significa esto es que la unción personal es la medida de gracia natural que Dios le da al creyente a fin de que pueda cumplir su llamado. Hermanos y hermanas, para estar dentro del ministerio de Cristo, usted tiene que tener gracia, aunque sea poquita. Aunque sea poquita. Vean, si de algo yo estoy segura es que tengo gracia de Dios y no lo digo por vanagloria. ¿Saben por qué? ¿Saben cuándo me doy cuenta? Cuando regaño y exhorto. Porque me ha tocado exhortar y regañar muy fuerte. ¿Y saben qué? El 95% me sigue amando. Porque saben que nunca será más grande la exhortación que el amor. Amén. Hay unción personal para hacer negocios. Hay gente, hermanas y hermanos, que vende un matamoscas que las mata solas y se los compran. Hay gente que vende una empanada partida en 3 y se la compran porque tienen una unción personal para hacer negocios. Amén, diga, yo quiero eso. Hay gente que tiene una unción personal, una gracia de Dios para la exhortación, por ejemplo, o para moverse en lo profético. Miren, yo estuve en un congreso de mujeres con la esposa del pastor Guillermo Maldonado. Y esa mujer nos trató vagabundas, mitoteras, hijas del diablo, y nosotras, ¡ay, gloria a Dios! ¡Amén! Y yo después me puse a pensar, ¡ay, nos insultaron! Y nosotras estábamos tan felices. Pero alguien que no tiene gracia le dice a usted la mitad y usted coge una silla y se la descalabra en la cabeza. En la gracia de Dios, ¿o me equivoco? Así es. Hay gente que tiene unción personal para moverse en sanidades, etcétera. Pero hay otra unción más fuerte, mayor, más poderosa, que es la unción corporal, que se encuentra en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la unción corporal es la unción del Espíritu Santo que se derrama cuando su pueblo es uno. Es uno en oración, es uno en adoración, es uno en alabanza, cuando se vuelven uno con Cristo. Cuando esto pasa, vemos a Cristo operando a través de la iglesia. Por eso es que yo insisto que la oración que usted hace en casa a solas no puede ser igual que la oración corporativa, que la oración que como cuerpo de Cristo tenemos el privilegio y la obligación de hacer. Su alabanza a solas no es la misma que la alabanza y la adoración que se da como cuerpo de Cristo. Cuando hay una unción corporativa, es cuando descienden
los milagros, las señales, los prodigios y las maravillas. Por lo tanto, la unción que hay como cuerpo de Cristo es mayor, más poderosa y más efectiva que cuando lo hacemos a solas. Por eso la importancia de venir a orar como cuerpo. Usted puede orar en su casa y tiene que hacerlo. Pero si usted quiere ver milagros, busque. Póngase de acuerdo, la ley del común acuerdo, amén. La palabra dice: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ¿qué pasa? ¿Y sabe de qué hablan ese dos o más? Está hablando de la iglesia, amén. Ahora, la unción te separa, te reviste de poder, te llena, te capacita. Porque la unción representa la presencia de Dios sobre una determinada persona. Ahora, otro término asociado a unción es manto, que es una capa que simboliza y que representa autoridad, pero representa cobertura y protección. Y les voy a explicar un poquito más este asunto de la unción. La unción trabaja así. La unción viene de Dios al hombre. Viene de Dios al hombre. Pero el hombre tiene que tener la obligación y el privilegio de impartirla a otro hombre, según la voluntad de Dios. Me explico, viene de Dios, la recibo, pero la imparto, porque la unción no es para dejársela. Porque cuando una iglesia se mueve alrededor de solo una persona, ahí lo que hay es una secta. Amén. Amén. ¿Se está entendiendo el concepto? Pero esa unción yo la recibo de la persona que me la está impartiendo si yo tengo un espíritu afín a él o a ella. Yo no puedo impartir la unción de Dios con una persona que no tenga mi mismo espíritu, porque no se recibe, porque no se puede impartir de esa forma. Amén. Recibimos impartición cuando capturamos el espíritu del manto que está sobre un hombre de Dios. Y yo después esto se los voy a explicar bien con un ejemplo. Lo que Dios me ha dado, yo lo tengo que dar. Yo no me lo puedo guardar. Si aquí yo les digo a usted, solo yo puedo orar por los enfermos, solo yo puedo imponer manos, mire, salga corriendo de esta casa. Porque cuando esto pasa es una secta. Amén. Gracias al Señor, esto no pasa en este lugar. Amén. Pero yo la imparto a una persona que tenga mi mismo espíritu. ¿Cómo les explico esto? Vayámonos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a ver la historia de Elías y de Eliseo. Amén. Segunda de Reyes 2:1. Dice así la palabra del Señor. Dice: Eliseo, sucede Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. Esta historia, muy conocida por todos y todas, nos relata el querer de Eliseo de tomar el poder que había en Elías. Él sabía que tenía un espíritu afín a su mentor. Él sabía que Elías se lo podía transferir o se lo podía impartir y que no le iba a quedar mal. ¿Por qué? Porque Eliseo nunca se había apartado de Elías. Eliseo sabía que asociarse con una persona que caminaba bajo la unción de Dios llegaría
a hacer de él otra persona caminando bajo la unción de Dios. Cuando usted conozca a alguien que tiene algo de Dios, no se le despegue. No se le despegue. Pero cuidado con la familiaridad. Porque cuando se pierde el respeto, se puede perder la unción también. Eliseo fue un hombre que pagó el precio por esa unción. Eliseo fue un hombre con una buena posición económica, era administrador de las fincas de su padre. Y Eliseo lo dejó todo y empezó a servirle al varón de Dios. Le vuelvo a decir, asóciese con gente que ame a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted va a empezarlo a amar igual. Asóciese con gente que ame la obra del Señor, porque usted va a empezar a amar igual. Eliseo sabía sin duda que si él seguía a Elías por donde Elías le llevara, él iba a aprender, porque en la impartición de la unción tiene que haber aprendizaje y discipulado. Es muy fácil decir, yo quiero lo que usted tiene, ajá, y quiere aprender. O solo quiere lo bueno, no quiere la gloria, pero no quiere el llanto. Eliseo había pagado un precio. Eliseo, si alguien merecía la impartición, era este hombre. Y hubo 4 lugares que Elías llevó a Eliseo antes de transferirle la unción a través del manto. Porque Elías tenía muy claro que no se la podía dejar, que la tenía que impartir. Moisés la impartió en Josué. Jesús la impartió en sus discípulos, pero Josué no se la impartió a nadie. Por eso es que hay un periodo en donde el pueblo de Israel lo juzgaba uno un día, la otra el otro día. Nunca tuvo un caudillo ni una cabecilla. ¿Por qué? Porque no se impartió la unción. Amén. Y a través de estos 4 lugares nosotros vamos a entender y comprender. Y yo les pido al Espíritu Santo de Dios que te dé revelación en estos momentos acerca de estos 4 lugares. Y al primer lugar que lo lleva es ¿a dónde? A Gilgal. A Gilgal. ¿Por qué se menciona este lugar? ¿Por qué era importante este lugar? ¿Qué fue lo que ocurrió en Gilgal? Veamos Josué 5 del 9 al 12. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Eso es lo que dice la palabra. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná hasta el día de hoy, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Pasaron cosas muy interesantes en Gilgal. Gilgal fue el primer lugar que pisa el pueblo de Israel como tierra prometida. En este lugar Egipto había quedado atrás. Cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel cargaba un ataúd con los huesos de José. ¿Se acuerdan ustedes que José no quiso que lo enterraran en Egipto, sino que Josué dijo: algún día vamos a regresar a esta tierra? Y ese algún día fueron 400 años después. El pueblo de Israel cargó un ataúd con huesos, un ataúd con un muerto. Pero cuando entraron a la tierra prometida, cuando entraron a Gilgal, lo que cargaban era el arca del pacto, la misma presencia de Dios prometida. Salieron de Egipto y vieron la muerte sobre sus cabezas, pero cuando entraron a la tierra prometida, vieron vida. Amén. En Gilgal cesó el maná.
En Gilgal ya no había la columna de fuego en la noche, ni la columna de nube en el día. Porque en Gilgal el pueblo de Israel empezó a caminar por fe y no por vista. Por 40 años caminaron por vista. Por 40 años vieron la presencia de Dios a través de la columna. Por 40 años tenían hambre y cayó maná. Cuando quisieron dejar de comer maná y quisieron carne, cayeron codornices. Cuando tuvieron sed de la roca, salió agua. 40 años caminaron por vista. Pero ahora en Gilgal tenían que aprender a caminar por fe. Y lo primero que el Señor imparte a su pueblo, una vez que entraron en la promesa, una vez que entraron a la tierra prometida, fue fe. Nadie puede recibir la unción por vista. La unción se recibe por fe. Amén. Usted recibe, yo le puedo, de hecho yo he hecho imparticiones del espíritu mío, el espíritu tuyo. Si no se recibe por fe, la impartición no se cumple. Gilgal es el lugar donde la fe se hace realidad. La llave de lo sobrenatural es que la fe. Si usted quiere ver la unción de Dios, si usted quiere ver a Dios haciendo a través suyo, ¿qué tiene que tener usted? Fe. Amén. Luego sigue, versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Betel. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Si vamos a Betel, pues a Betel vamos, pero yo no te dejo. Qué lindo, ¿verdad? Una persona tan comprometida. Amén. ¿Qué pasó en Betel? Betel fue aquel lugar donde Jacob peleó y Jacob murió. ¿Se acuerdan de la historia cuando Jacob se pelea con el ángel de Jehová, que muchos de los estudiosos dicen que era Cristo mismo, una cristofonía, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento? Ahí Jacob muere. Amén. ¿Y quién nace? Nace Israel. Nace Israel. Amén. Porque Jacob el engañador, Jacob el usurpador, aquel Jacob que le hacía honor a su raza, era un judío, ¿verdad? Y si usted quiere comprarle algo a alguien, usted le compra a un judío. Aquel Jacob que no sacaba nada sin ganancia. Aquel Jacob que se pasó engañando y que se pasó mintiendo. Aquel Jacob que no tenía un corazón íntegro, que no tenía un corazón limpio. Tiene un encuentro con el Señor, lucha con Él, y mientras lucha, Jacob moría la mentira, moría el engaño, moría la burla, moría el pecado en Jacob, y empezó a vivir Israel, aquel príncipe, el que luchó con Dios y ganó, dice la palabra del Señor. Porque luchar con Dios mata tu carne. Amén. Cuando Dios lucha con nosotros, es para matar nuestra carne. Orar es luchar con Dios. Porque muchas veces no queremos orar. Porque es más rico dormirse. O ver la novela. O ese programa que están viendo ahora, que yo no sé cuál es el chiste, Se mueven como lagartijas. Y de combate yo no sé qué es lo que combaten. Así es más bonito eso que orar. Es mejor sentarse en una mesa con chicharrones, yuca, plátano, rice and beans, pollo en salsa caribeña, un parco con salsita de coco, unas carnitas, unos patacones, unos frijolitos molidos, una ensaladita rusa. Que ayunar. Cuando Dios lucha con nosotros, es para matar nuestra carne. Por lo tanto, Betel es el lugar de la decisión y el lugar de la muerte.
El lugar, usted decide. Mire, yo le voy a decir a usted algo. Usted puede pasar 5 años en consejerías, pero si usted no toma decisiones de cambiar su vida o de cambiar su entorno, usted va a seguir en consejerías. ¿Por qué es necesario matar la carne? Porque la carne no puede vivir por fe. Nosotros no fuimos diseñados para gestar fe. El vivir por fe mata la carne. Betel es aquel lugar en donde yo tomo la decisión y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. En Betel yo me crucifico. En Betel yo dejo mi vida psique y tomo la vida Zoe. ¿Cuál es la vida Zoe? Yo empiezo a pensar como Él piensa, a sentir como Él piensa, a amar como Él ama. Amén. Yo dejo de hacer las cosas a mi manera y empiezo a hacerlas a la manera de Él. Ese es Betel. Y para que usted camine en la unción de Dios, primero usted tiene que ver la cruz y crucificarse en ella. Amén. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Saben que esto es lindo? Porque la palabra también dice que Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones. Eliseo lo conocía. Eliseo sabía que a Elías muy probablemente le gustaba el té frío con melocotón. Y Elías se lo daba. Pero Eliseo conocía la humanidad de Elías. Era un hombre depresivo, Elías. Era un hombre que se angustiaba a tal forma de desear la muerte. Pero aún así, Eliseo dijo, tiene partes débiles, tiene cosas que tal vez no comparto, pero vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Por eso era que ese hombre se había ganado la unción. Amén. Y le dice, vamos a Jericó. ¿Y qué ocurrió en Jericó? ¿Qué cayeron en Jericó? Cayeron las murallas. Hermanos y hermanas, Jericó es el lugar de la batalla. Vas a tener que pelear la unción y vas a tener que pelear con la unción. Amén. Aquí mismo en el desierto de Jericó fue donde Satanás tienta a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, ven y tírate, convierte esas piedras en pan. Si eres hijo de Dios. Lo que quería Satanás o lo que le estaba diciendo era, demuéstrame que eres hijo de Dios. Pero como Jesús es más astuto, le dijo, yo no te tengo que demostrar a ti nada. Yo sé lo que soy. La unción no es para demostrar lo que usted es. La unción no es para demostrarle a nadie lo que usted es. La unción es para demostrar a Cristo y a este crucificado. La unción es para hablar del Señor. Amén. La unción es para manifestar a Cristo en medio de un mundo que muchas veces no le conoce. Yo no le tengo que demostrar nada, le dijo Jesús a Satanás. Yo sé quién soy, yo soy el Hijo de Dios y yo puedo hacer todo eso que dices que hagas, pero yo no voy a seguir tus órdenes. Yo siempre he dicho que Satanás nos gana no porque tenga más poder, sino porque es ¿qué? Más astuto. En este lugar, Jericó también es un lugar de victoria. Porque con estas respuestas el Señor vence el poder demoníaco y la batalla es ganada. Amén. Jericó es el lugar de la batalla, pero Jericó es el lugar de la victoria también. ¿Por qué? Porque la unción te capacita para ganarle al enemigo. Amén. Porque Satanás no puede ganar nada cuando la carne ha sido crucificada.
cuando la carne ha sido crucificada. Por eso primero era necesario morir en Betel antes de llegar a Jericó. ¿Van entendiendo el proceso? En Jericó vemos a Satanás caer ante nosotros. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Al Jordán. El Jordán es el lugar de la visión y es el lugar de la unción. Porque en el Jordán los ojos espirituales se abren. En el Jordán fue donde Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender y glorificarse en el Hijo de Dios. Amén. Pero también Elías le dijo: vive ahora. Eliseo le contesta: vive ahora y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron ambos. En el versículo 9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre ¿quién? Sea sobre mí. He estado contigo en todo. Porque para recibir la unción usted tiene que ser obediente. Los dos caminaban juntos cuando fueron separados. Te vuelvo a repetir: cuando hay alguien que tiene algo de Dios, permanece fiel, aprende, sé obediente y no te separes de esa persona. Amén. Cuando Elías se va, y muy probablemente andaba un manto parecido a este, que es el talit, aunque este talit es para mujer, era un poquito más grande. Cae el manto sobre Eliseo. Y Eliseo toma lo que él quería. ¿Por qué? Porque había pagado un precio. No se desanimó, siguió hasta el fin. Y Eliseo toma aquel manto que había caído. ¿Y qué es lo primero que Eliseo hace? Versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Lo primero que hace Eliseo cuando toma, rejunta el manto de Elías, fue lo primero que vio hacer a su mentor, fue hacer milagros. Porque para eso es la unción, para hacer milagros. ¿Para qué la quiere usted? Vámonos a Lucas 4:18. El Señor citó esta palabra de Isaías en la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Para eso es la unción. La unción no es para tener un beneficio personal. La unción es para bendecir. La unción es para hablarle al mundo de Cristo. La unción es para sanar. La unción es para expulsar demonios. La unción es para decirle a un hombre, a una mujer, que hay esperanza, que hay salvación, que hay sanidad. Es para que Cristo sea exaltado. Amén. Por esa razón fuimos consagrados para Él y para su ministerio. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá. ¿A causa de qué? A causa de la unción. Afuera hay un mundo que vive sin fe, que vive sin esperanza. Afuera hay hombres y mujeres que están a punto de entrar en un hospital psiquiátrico porque la depresión no los deja vivir. Afuera hay un mundo sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y para eso es la unción, para hablarle a otros de Cristo. A otros de Cristo. No
es para que usted se la guarde. No es para que usted venga a jugar de santo, de santa los domingos aquí en la iglesia. No. Si usted quiere la unción de Dios, usted tiene que tener el corazón de Dios. ¿Y sabe cómo usted puede tener la unción de Dios? Cuando usted la demanda, cuando usted la quiere, cuando usted sabe que usted la necesita. Amén. ¿Quién quiere aquí la unción de Dios? ¿Y qué van a hacer con ella? ¿Se la van a guardar? ¿Se la van a quedar? La unción es para impartirla. Amén. Le voy a pedir a las cabezas de red que se pongan de pie. Yo no sé, pero yo de veras que siento la presencia de Dios. Yo no voy a impartir lo que yo tengo a un espíritu que no sea afín al mío. Usted nada más incline su cabeza. Vamos a adorar, pongan una adoración y usted adore al Señor. ¿Usted quiere la unción? Deséela con todas sus fuerzas, pero mate y crucifique su carne primero. Dígale: Señor, lléname de ti. Pero lléname, Señor, para sanar al que está enfermo. Señor, yo quiero tu unción para restaurar matrimonio, Señor. Yo quiero tu unción, Señor, para liberar a aquellos que han estado cautivos en una cárcel espiritual, no en una cárcel física. Señor, yo quiero la unción tuya, Señor. Y yo la voy a impartir primero a los cabezas de red. Sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una opción aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Por el poder del Espíritu Santo.
ven aquí. Eso es para darlo e impartirlo. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Si usted quiere consagrarse al Señor y a su ministerio, si usted es varón, los pastores junto con mi esposo van a orar, yo les van a impartir. Si usted es una mujer sola que usted necesita y tiene la unción de Dios, las mujeres lo van a hacer. Primeramente a sus discípulos, y esto lo van a impartir. Si ustedes son matrimonios que como matrimonio les quieren servir al Señor, los pastores de matrimonio les van a ungir.
anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.